de la energía eléctrica en Paraguay, lo que es Itaipú, y la baja de la tarifa de Itaipú para Brasil y Paraguay, qué es lo que pasa realmente, si es un buen negocio o no para nuestro país. Vamos a hablar de todo eso. Ya están todos nuestros invitados. El ingeniero Ayala Kunzle, que es el director paraguayo de Itaipú Binacional. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Buen día. Muy bien, vos, Carlos Peralta. Buenos días a toda tu audiencia también. Bien andamos. ¿Con quiénes viene acompañado, ingeniero? Bueno, me acompañan el ingeniero Ángel María Recalde, que está como asesor mío, y el ingeniero Luis Valdés, gerente del área de comercialización y contabilización de energía de la Itaipú Binacional. ¿Qué tal, ingeniero Recalde? ¿Cómo anda? Bien, Carlos Peralta, buen día a vos y a la audiencia. Ingeniero Valdés, buen día. Muy buen día, Carlos, para vos y tu amable audiencia. Y también ya se encuentra con nosotros el ingeniero Ricardo Canese, uno de los más críticos hombres de Itaipú, o contra Itaipú. ¿Cómo se dice? ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, ¿cómo está, Carlos? No, yo creo que estoy a favor de Itaipú, sí, en contra de los negociados que lamentablemente hasta este momento se siguen haciendo en forma inicua, como ha sido este acuerdo que reduce la tarifa sin que existan unas razones de costo. ¿Por qué? Yo te pediría... Pero espérate, ya comenzaron vos tirando una bomba, decir, es negociado, dijiste. Es un negociado, es que no hay razones de costo. Yo, primero, Carlos, te comenzaría diciendo además de que sería bueno que haya una repartición equitativa del tiempo, ¿no? Yo creo que hay 3 personas... Y no con todo, Ricardo Canese, ya me cuestiona cómo ya dije. Pero claro, yo creo que es importante. No, creo que es importante, ¿no me parece? No te vayas a preocupar, no te vayas a preocupar. Espero. Ahora, yo creo que el tema este del costo y la tarifa es una cosa sumamente importante. ¿Por qué decir que es un negociado? Pero es que no hay motivos objetivos para que se reduzca el costo. El costo se puede reducir si varían algunas de las variables, ¿no es cierto? El servicio a la deuda, que es lo más importante, se calcula en base a el saldo de la deuda, el plazo de amortización, las cargas financieras y el reajuste de la deuda, ¿no es cierto?, que está en base a la inflación. Ninguno de esos 4 factores ha variado, y mucho menos un 15%, o sea, eso hay que decirlo en forma categórica. Al contrario, el tema de el plazo de amortización se está estrechando, las tasas de interés, como se han pagado los créditos que tenían tasa de interés más baja, la tasa promedio de los créditos de electoral está creciendo. La inflación en los Estados Unidos, hay que decirle que se está proyectando para el año 2003. Creo que todo el mundo sabe que en el año 2003 probablemente habrá una guerra en el Golfo Pérsico. Yo no sé cómo se puede prever de que en un momento de guerra, en la zona donde hay 2/3 de la reserva de petróleo del mundo, puede haber una deflación, como está en el documento oficial de Itaipú, de 1,1%. Eso es no sé, para mí una tomadura de pelo. Y hay que decir de que esta inflación en Estados Unidos influye sobre la totalidad de la deuda, sobre los 16.225 millones de dólares nominales. O sea que si yo preveo un 1 y piquito por ciento, son 180 millones de dólares más o menos de el reajuste que me ahorro, pero como la inflación normalmente ha sido de 2% en los últimos 10 años y una tasa baja, cuando no hubo este tipo de fenómenos, entonces hay una diferencia de 500 millones de dólares solamente manipulando la tasa de inflación. No, espérame ahí. Solamente allí. Espérame ahí. Ingeniero, dice no hay razones objetivas, el ingeniero Canese, claro, para reducir la tarifa en el porcentaje establecido. Sí, primero que pienso que esta conversación hubiese sido bastante facilitada si algunas de las dudas que el ingeniero Canese, el colega ingeniero Canese, dudas que ya manifestó, él pudiera haber disipado anoche en un panel de debate que tuvimos bajo los auspicios del Centro Paraguayo de Ingenieros y de la Cámara Paraguaya de Consultores, pero no van al invitado. cual yo pienso que ha sido invitado. No he sido invitado, no he recibido mentira. Yo solicitaría a Carlos Peralta, tuve toda la educación de escuchar cuando el ingeniero Canese estaba hablando y consecuentemente pido reciprocidad también, si no creo que esto no va a ir adelante y estaríamos perdiendo el tiempo. Por otro lado, cuando yo escucho que entre las reiteradas, digamos así, justificativas que él coloca para que nosotros apostemos
a un reajuste de la tarifa en base a previsiones futuristas como la guerra en el Golfo Pérsico, la guerra entre los Estados Unidos e Irak y compañía, denota que o el ingeniero Canese desconoce cómo se maneja este tema en Itaipú, de acuerdo a lo que dice el tratado, de acuerdo a lo que dice el anexo C a las notas reversales, y lo que considero ya improbable, porque son tantas las veces que nosotros venimos informando sobre eso, inclusive en materia paga en algunos periódicos, y ha sido objeto también de nuestros paneles de debates, y sigue insistiendo él, o entonces no conoce o hace como quien no conoce, que es peor. Y cuando decimos que la tarifa depende del costo del servicio de electricidad, es cierto. El costo del servicio de electricidad, entre uno de sus componentes, lo tiene al servicio de la deuda, que es lo que en materia de Electrobras ha sido consolidado ese tema en el año 1996, cuando ambos gobiernos firmaron cómo se trataría la deuda de las diferentes líneas de crédito que hasta ese momento la Itaipú tenía contratada con la Electrobras. Y ahí se definió clara y concretamente que para cada año a partir del año 1997 y hasta el año 2023 estaban definidas anualidades que Itaipú debería pagar, y pagando esas anualidades Itaipú cancela su deuda en el año 2023 de manera absolutamente incontestable. ¿Cómo se determinan esas anualidades? Y esas anualidades surgieron de estudios de especialistas financieros de la Itaipú, del gobierno paraguayo, del gobierno brasileño, de la Electrobras. Y es eso lo que estamos haciendo nosotros. Es eso lo que se vino practicando desde el año 1997, y es eso lo que se prevé también para el año siguiente. Y te puedo mostrar aquí, Carlos Peralta, la relación entonces de esos valores en dólares, que para el año 2003 está aquí concretamente igual a 1.270,9 millones de dólares. Y, como dije, asegurar de que la deuda de Itaipú termina por pagarse en el año 2023 está en función también de que de aquí en adelante cada año se haga como ahora estamos haciendo nosotros, y que se contemple el pago total de estos valores que te estoy mostrando, y puedo dejarte después, ¿no es cierto? ¿Cómo no? Entonces, no veo dónde está el misterio. El anexo C y las notas reversales, y en concreto las notas por lo que establecen las notas reversales del 86, a llevar en consideración los últimos 24 meses con valores conocidos, y en ninguna parte de esas notas reversales, ni en las entrelíneas, ni mirándola con lupa, nosotros encontramos que tenemos que hacer previsiones futuristas o ver si las reservas del petróleo están, digamos, comprometidas, y que eso pudieran venir a modificar esos índices económicos en el futuro. Si por acaso esos índices vinieran a modificarse, entonces pues se harán nuevos estudios, o esas modificaciones se contemplarán en el ejercicio siguiente. A ver, Ricardo. Claro, justamente voy a referirme a los valores conocidos. Acá yo quité de internet, se puede quitar, ¿no es cierto?, los valores de la variación de los precios industriales y al por menor en los Estados Unidos, y si miramos en el año 2001 hay una variación positiva, 1,97. El otro último año, el 2000, tiene 4 y tantos % positivo también. Son los 2 años que han terminado. Y el 2002, que tiene más bajo porque hay una cierta recesión todavía no insuflada por la próxima guerra, que yo creo que es obligación de un ingeniero, más aún si yo sé que va a venir un ciclón, porque este ciclón de guerra es una guerra anunciada, ya resuelta inclusive por el Congreso de Estados Unidos, no es una cosa que lo digo yo, lo dice el Congreso de los Estados Unidos. Es una cuestión que
los analistas más serios lo están diciendo, y si un ingeniero sabe que va a venir un ciclón y no calcula el edificio en base al ciclón que va a venir, me parece que es un absurdo. Pero vamos a ir a los valores registrados, como dicen, de los 24 últimos meses. Bueno, los 2 últimos años, 2000 y 2001, son 4,7, 1,97, o sea, el promedio está en torno a 3. El 2002... Pero la diferencia tiene que ser, Ricardo. Correcto. Yo quiero decir, los 2 últimos años registrados. Voy a decir, y donde, nuevamente acá, Itaipú muchas veces dicta sus normas de acuerdo a su conveniencia, pero vuelvo a decir, basándome acá en lo que dijo el director general, mismo en el año 2002, yo no veo una deflación acá. Si tenemos los bienes industriales, pasó un índice 129,4 a 132,8, ¿no es cierto? Entre enero, January, acá yo te voy a dejar eso para que vos leas. Entonces aquí está internet, no es ningún secreto. Entonces también en el año 2002, en lo que va al 2002, estoy refiriendo al año 2000, 2001 y 2002, todo positivo. Pero acá tenemos, y acá tengo la publicación de Itaipú que dice 2003. ¿Cuál es la predicción? 0,98, o sea, menos 1, tanto. ¿De dónde sale de menos 1, tanto? No sale. Sí. Pero fíjense que 2000, 2001, 2002 no aparece. Vamos a pedirle la oportunidad Claro. que conteste la A ver, ¿de dónde Sí, sale? sí. Voy a contestar, pero si me das un espacio de unos segundos para reiterar que me siento terriblemente fortalecido cuando el ingeniero Canese continúa insistiendo como justificativas en base a guerras allá por el Eso oriente tiene la y obligación, ingeniero, yo de ver lo que va a venir. escuchándole atentamente, mi querido amigo, entonces Tiene la solicito obligación. también la misma gentileza de parte suya. Por otro lado, llamo un pequeño asunto, mi querido amigo. Estás mostrando varias hojas ahí que no sé, no hay necesidad de recurrir a internet. Nosotros decimos que recurrimos a los medios donde formalmente son publicados estos índices, que son las revistas del FMI, ¿no es cierto? Y vuelvo a repetir. En internet se puede usar. Vuelvo a repetir, y bueno, y ya pudiste comprobar la vez pasada, ingeniero Canese, que las puertas de Itaipú están absolutamente abiertas, tanto es que estuvimos compartiendo por más de 3 horas y media allá, donde ya te hemos mostrado, te hemos explicado esto, pero no hay que se internet acá, mi querido amigo. Entonces, lo que ocurre es que nosotros, interpretando las notas reversales de 1986, que para nosotros tienen carácter de tratado también, somos obligados. No es tratado. Tiene carácter de consejo de administración. Y allí hay otra cuestión que yo voy a traer después, que un ratito, porque para que la gente entienda. no Ustedes tiene son que haber técnicos. tratado, mentira. Esperamos, Ricardo, ustedes son técnicos, entienden todo lo que están diciendo, y la gente necesita que no es técnica, pues le interesa el tema, necesita entender. Usted hace mucha referencia a los anexos del 86, ¿a qué se refiere concretamente? Me estoy refiriendo a notas reversales intercambiadas por ambas altas partes y nada tienen que ver con decisión del Consejo de Administración, que es a otro nivel. Claro. Entonces, No, el 97. en esas notas reversales dice claramente que nosotros debemos llevar en consideración, y pues a los hechos me remito, una lástima que esto no es televisión, pero te coloco casi que en calidad aquí de escribano, mi querido Carlos Peralta, para que certifiques con tus propios ojos lo que estoy diciendo, porque así nos manejamos nosotros, con documentos, con informaciones oficiales, reales. Entonces, dice claramente que se debe recurrir a los índices conocidos de los últimos 24 meses. Anda topaiso, y las previsiones futurísticas, mi querido amigo. Entonces nosotros nos referimos a lo que constituyen nuestros instrumentos legales y en base a eso orientamos nuestra gestión. Entonces de ahí nacen los valores del factor de ajuste para cada caso en particular. Hay un factor de ajuste que se le aplica a las utilidades del capital y que tienen como año base el año 1975, porque fue en ese año que la ANDE y la Electrobras integraron cada una por su parte 50 millones de dólares para el capital de la Itaipú. Hay un factor de ajuste que se va acumulando a cada año con año base 1986 para la determinación de los montos finales de los beneficios del anexo C. Esto es, los royalties para los estados en partes iguales,
los resarcimientos por carga de administración y supervisión a la ANDE y a la Electrobras en su condición de condóminas propietarias del emprendimiento denominado Itaipú Binacional, para el ítem referente a la compensación por cesión de energía, que es un beneficio que le corresponde solamente a la alta parte que tiene el menor uso de energía, ¿no es cierto? Para aquello de que la que utiliza una mayor parte de energía le compensa a la otra alta parte, y en eso el beneficio es para el Estado paraguayo. Y tenemos también cómo se ajusta entonces el saldo de la deuda y las anualidades para el pago del servicio de la deuda con año base 1996, porque fue en el año 1996 que los gobiernos de Paraguay y Brasil resolvieron entonces determinar un nuevo rumbo, en el sentido de que aquella deuda de la Itaipú que estaba galopando aceleradamente para que en el año 2023, cuando fenece este tratado, llegara casi que a valores astronómicos, y astronómicos se puede llamarle a 60.000 millones de dólares en el año 2023, porque en aquel entonces las diferentes líneas de crédito que Itaipú tenía contratadas con la Electrobras a intereses más elevados de aquellos que hoy están rigiendo, y corregidos por la inflación brasileña, que en aquel momento se mostraba tan inquieta, por decir así. Entonces fue determinado que esos saldos totales hayan sido agrupados en 3 líneas de crédito con intereses respectivamente de 4,1% anual, 7,5% anual y 4,1% anual, ¿no es cierto? Siempre corregidos por el factor de ajuste. Y de eso estamos hablando, y estamos cumpliendo rigurosamente lo que los gobiernos determinaron. ¿Y quiénes somos nosotros como administradores de la Itaipú Binacional para actuar en contra de lo que nuestros gobiernos así lo decidieron? Si por acaso la conveniencia de Itaipú y de ambos gobiernos, de ambas altas partes, determinan diferente porque mudó el escenario, pues entonces serán las altas partes las que deberán reunirse de nuevo y a partir de ahí dictarse nuevas normas. Me permite una aclaración, porque, claro, justamente quiero precisar, yo no cuestiono la nota reversal del año 86, que sí modifica el tratado, sí el acuerdo de San Pablo, que es resolución del Consejo de Administración, y es al cual me voy a referir después, porque allí sí establece esas anualidades de pago que jamás puede resolver, o sea, puede ir contra lo que dice el tratado. Pero quiero ir justamente el tema de la inflación. Acá voy a referirme a la memoria de Itaipú, no voy a hablar yo, voy a hablar de Itaipú y voy a hablar lo que dice. Y voy a leer lo que dice en la página 10 de estos estados contables. Dice, ¿de qué año es esa memoria? 2001, la última publicada. Dice, año 2000, índice Industrial Goods y Consumer Prices, lo que está establecido en la nota reversal, 4,74%, 2001, 1,97%, no da tasa negativa. Vuelvo a decir lo que yo tengo de internet, y que lo puede quitar, es de enero a agosto. Los precios al consumidor han subido de 177,1 a 180,7, ¿no es cierto? O si queremos de diciembre, 176,7, diciembre de 2001 a 180,7. En la parte industrial, de 129,1 a 132,8. Eso es lo que ha obtenido Internet, y si realmente, y que coincide totalmente, quiero decirle que estos valores del 2000 y 2001 coinciden exactamente con estos valores obtenidos en Internet. Entonces, yo no veo, y ellos dicen que tienen que tener la cifra, y correcto, y tenemos los últimos 24 meses cumplidos, que son 2000 y 2001, con una inflación de luego de 4,74 a 1,97, o sea, un promedio está por encima de 3. Acá es cuestión de hacer el cálculo, y también da una inflación interesante, todavía sin concluir el año. Pero quiero decir de que indudablemente, aparte de lo que exige el tratado y una nota reversal, la prudencia no puede dejar de considerar eventos tan importantes como lo que va a ocurrir. Y Itaipú es nuestra principal riqueza natural. Yo no creo que haya que manejarlo como una
en base a un dictadito de escuela. No creo que ese tenga que ser el manejo. Itaipú merece un tratamiento de política de Estado. Y allí voy a referirme a algo que ha señalado muy bien el doctor Zayas. Muchas veces se quiere manejar con el estricto criterio, y acá he ido a los cálculos, pero ¿qué dice el doctor Zayas justamente en relación al acuerdo de San Pablo, tan cuestionado por nuestro país? Que como economista muy bien que es él, cuestiona de que la indexación o el reajuste de la deuda que se tira para más adelante porque eso le conviene a las empresas eléctricas brasileñas, eso es un valor devengado y tiene que incluirse en el costo. Entonces, de luego, en los cálculos que él hace, sale que la tarifa tiene que ser mucho mayor. Y creo que el doctor Zayas, desde el punto de vista económico y financiero, tiene razón. Vale decir, acá se ha hecho un acuerdo en el año 97, luego totalmente inconveniente a los intereses del país, es una mera resolución del Consejo de Administración, no modifica el tratado, mientras que el tratado dice muy claro que se deben incluir todas las cargas financieras. Y él aclara, la indexación es una carga financiera también, encubierta pero carga financiera. Ahora, hasta este momento estamos hablando solamente de un factor para la reducción de la tarifa, que es el reajuste. Carlos, permíteme una cosa, yo creo que con todos estos datos, inclusive en base a los datos históricos como pide acá, sin tener en cuenta la prudencia del cálculo, es evidente que no hay esa variación negativa que ellos aducen y en los últimos 24 meses. No hay esa variación negativa, eso es falso. Ahora, jamás puede haber una variación del 15% a menos. O sea, eso es para que se reduzca, el que entiende un poco de cálculo, si yo reduzco, ¿no es cierto?, 15% una tarifa donde implica una reducción del servicio de la deuda aún mucho mayor. ¿Qué se redujo? Y vuelvo a indicar y le pido que el ingeniero responda. La deuda es la misma. El plazo se ha acortado, entonces que el servicio de la deuda debe ser mayor. Las tasas de interés se han pagado, los créditos que él ha señalado bien, había de 4,1 y 7,5. Los de 4,1 son los que se están pagando. Se han acumulado más créditos de 7,5, o sea, la tasa promedio ha aumentado. La inflación, y lo que vemos, si vamos a calcular de los últimos, desde el año 2000 hasta ahora, no se ha reducido precisamente. La inflación, de acuerdo a los datos registrados. Las previsiones son todavía mucho peor. Y yo creo que como política de Estado, nuestro país, pero acá viene algo todavía mucho peor. Se toma una decisión con autoridades brasileñas salientes que exigen una resolución, cuando inclusive por una cuestión de prudencia, nuestro gobierno hubiese dicho, bueno, señores, esperemos que haya autoridades electas, resolvamos este tema que es conflictivo, porque al final de cuentas la tarifa rige a partir del 1 de enero del 2003. ¿Por qué resolverlo con tanta anticipación con gente que se está yendo? ¿Para qué? Para hacerle un regalo de 350 millones de dólares a las empresas brasileñas, como fue anunciado con bombo y platillo por las autoridades salientes del Brasil. Carlos Peralta, pero estaba terminando. A mí se me interrumpe ahora también. Ahora la palabra al ingeniero Ayala Cule, pero yo les pido a ustedes tiempo. Primer round, vamos al micro informativo personal y después seguimos con el ingeniero Ayala Cule. Dale. Mañana 3 minutos, seguimos marcando pautas en Radio 1 de Marzo. Qué lástima que no se grabó todo la pausa, no, ¿verdad? Lástima. Adriana, estamos contigo. Contá quiénes son los oficiantes marcando pautas. Dale, Adriana Gurrieri, dale. Doña Adriana Gurrieri o doña Adriana Vera de Gurrieri. ¿Sabes qué, Adriana? A propósito del tema de que los hombres pueden tener el apellido de Casada, te ganó Benjamín Fernández Bogado. Y porque Lisa Bogado y él es Fernández Bogado. Eso es, eso me dijo José Amarilla y me envió un mensaje para eso, ¿eh? Bueno, seguimos nosotros acá con el ingeniero Ayala Cule, con el ingeniero Ricardo Canese, con los asesores de la Itaipú, el ingeniero Ángel Recalde y el ingeniero Luis Valdés. Ingeniero. Hago cuestión de colocar el reloj enfrente a mí, Carlos Peralta, para hacer uso del derecho que me asiste en función al tiempo que le conseguiste aquí al ingeniero Canese. Yo creo que para este espacio tengo por lo menos unos 12 minutos, ¿verdad? Entonces tengo aquí... tengo aquí anotados 4 ítems sobre los cuales quiero referirme para contestarle a 4 cuestiones que han sido abordadas también por Canese. Primero, me extraña y sobremanera que él se refiera a nuestros documentos legales, el tratado, el anexo o las notas reversales como dictaditos de escuela. Y lo dejamos así nomás. Segundo,
cuando se refiere al doctor Zayas y dice que el doctor Zayas había planteado otras alternativas para la metodología de cálculo de la tarifa, debo manifestar primeramente que realmente yo lo respeto al doctor Zayas y creo que es evidencia de eso el tiempo que me cupo trabajar con él en el cual él se desempeñaba como director general paraguayo y yo como director técnico de la Itaipú Binacional. Pero sinceramente debo decirte a vos, Carlos, y a tu audiencia que creo que en diversos puntos el doctor Zayas no estaba precisamente con la verdad cuando él afirmaba determinadas cuestiones con respecto a la tarifa, por ejemplo. ¿Cuándo el doctor Zayas manifestó esto en la Itaipú? ¿Cómo? ¿A través de qué documento? ¿A través de qué exposición en los colegiados pertinentes, cuáles son el directorio ejecutivo, del cual él era uno de los responsables de conducir, o en el Consejo de Administración, donde el director general paraguayo y el director general brasileño participan y hacen? Entonces, de quienes informan al Consejo de Administración sobre la evolución del funcionamiento de la entidad. No existen registros en tal sentido. Tercero, se habla, y estamos hablando mucho, yo te manifesté, mi querido amigo, que estamos consumiendo todo el tiempo desde el inicio de nuestra charla hasta este momento, hablando sobre cómo deberían modificarse los factores de ajuste de la deuda y de los otros componentes que intervienen en el costo del servicio de electricidad. De que, por un lado, se pretende que nosotros perforemos lo que nuestros documentos legales nos indican y a los cuales estamos nosotros comprometidos, para apostar seguramente a cuestiones de futuro que muy probablemente ocurran o puede que no. Pero ya dije que en el caso que ellos ocurran, entonces existen los mecanismos que deben absorber, asimilar y buscar las correcciones pertinentes en su tiempo, conforme nuestros instrumentos legales así lo determinan. Perdón, pero ¿cuáles son esos instrumentos? ¿O quién tiene que resolver en un caso de que en futuro suceda algo? ¿Quién es el que hace la corrección? Y bueno, en el proceso institucional la cuestión funciona así. ¿Cómo se debe resolver? Mediante una alteración de la tarifa. Nosotros decimos que normalmente el cambio de la tarifa se realiza una vez por año y generalmente se aprueba en esta época del año para el siguiente, que es el de referencia, pero nada implica que, habiendo reales motivos, entonces también en cualquier época del año, por solicitación de cualquiera de los directores generales, el SECUSE, que es el órgano técnico donde se estudia la tarifa y donde se elaboran las propuestas, estas propuestas que deben ser analizadas por el directorio ejecutivo y a través entonces de una resolución el directorio ejecutivo elevar a consideración del Consejo de Administración, que puede aprobar o rechazar esa propuesta del directorio ejecutivo. Y estaba diciendo que nosotros estábamos deteniéndonos bastante en el tema de los índices de reajuste y cosas así, como queriendo insinuar que es el factor más importante que determina la variación de la tarifa ha subido. Y bueno, entonces estábamos diciendo cuál es el nivel de participación entonces del reajuste. Y señores, no es el más significativo. Para nosotros está en tercer lugar, diríamos así. El más significativo componente que hace que la tarifa se reduzca con respecto a la que estamos practicando nosotros este año es el hecho de que la Itaipú tiene menores compromisos para el año siguiente. Compromisos que hacen parte del costo del servicio de electricidad,
que se manifiestan entonces como egresos. Y notadamente esos menores compromisos son, por un lado, el año próximo, en el año 2003, nosotros no tenemos ya que pagar 218,9 millones de dólares que la Itaipú le está pagando hoy al Estado brasileño y a los municipios brasileños linderos al embalse, por aquello de que desde el año 1986 hasta el año 1996 la Itaipú acumuló un monto considerable de valores no pagados a esos, al municipio y al Estado, a los municipios, al Estado brasileños en materia de royalties. Y en 1996 esos valores llegaban a 774 millones de dólares. Desde el año 1997 empezaron a pagarse esos valores y específicamente en este año, en el año 2002, estamos pagando entonces 218,9 millones de dólares. Y si el año que viene no tenemos que pagar eso, no tenemos que ingresar entonces recursos para el efecto. Se cancela con eso la deuda. Este año se cancela totalmente los atrasos que tenemos, que la Itaipú tiene entonces con el Brasil en materia de royalty. ¿Y por qué estoy hablando del Estado brasileño por una parte y los municipios linderos por otra parte? Simplemente porque hasta el año 1991 los royalties de Itaipú se le pagaban mayoritariamente o íntegramente al Estado brasileño. Y por una cuestión interna de ellos, en el año 1991 los royalties mayoritariamente van ahora a los municipios linderos. Y si yo analizo cuál es el presupuesto de Itaipú para este año, y todos sabemos, y es igual a 2.437 millones de dólares, 1% de ese valor es aproximadamente 24.300.000. Y si relaciono 24.300.000 con 219 millones, yo entonces estoy teniendo una reducción de la tarifa del orden de 9% ya ahí. Al menos, si para nosotros la matemática así funciona. Por otro lado, tenemos también entre los componentes del costo del servicio de electricidad que interviene en la tarifa un ítem denominado, así con nombre propio en el anexo C, el saldo de la cuenta de explotación, que puede ser positivo o negativo. Esto es, en esencia o en términos más simples, la diferencia entre los ingresos y los egresos de un determinado año. Económico estamos hablando. Y esa diferencia entre los ingresos y los egresos en el año 2002 es de aproximadamente 104 millones de dólares. ¿A favor? A favor, saldo positivo. Esto es entonces que este año económicamente Itaipú cierra con un superávit de 104 millones de dólares aproximadamente. Y el tratado, el anexo, de manera categórica, dice que en cada año Itaipú no debe visar lucros, ni debe exponerse a pérdidas, a déficit. Y se trata de acertar eso entonces, pero no somos muy perfectos ni perfectos, entonces nos quedamos seguramente con algún valor de superávit o con algún valor de déficit. Lo más difícil es acertar ahí exactamente en el valor. Y si por acaso ocurre una de las dos alternativas, o superávit o déficit, esas diferencias tienen que ser contempladas y tienen que ser diluidas totalmente en el ejercicio del año siguiente. Esto es, yo si tengo este año un saldo positivo de 104 millones de dólares, el año próximo no necesito ingresar entonces a través de la tarifa esos valores. Eso hace entonces que, volviendo a nuestro 24.300.000 dólares, que representa 1% de la variación de la tarifa actual, entonces ahí yo tengo aproximadamente también 6%. Apejembía, Ina, la ñamoyara, la factor de ajuste, cuéntame, mi querido amigo. Bueno, a ver, Ricardo. Claro, vamos a ver si puedo tener un tiempo parecido siquiera. Acá los dos me impresionan, le digo a la audiencia, uno con su reloj, el otro mira el reloj que está sobre la mesa. Así me impresionó, bueno, Ricardo, adelante. Bueno, justamente si
vamos a seguir este criterio, para llamarlo de alguna manera, que expuso el director general. Espera un ratito, ahí quiero... Hay un solo criterio que tiene que seguirse, ¿verdad? El que establece Claro. la norma. Así es. La norma de la Itaipú, ¿verdad? Es decir, no se puede pero no se puede tener otra norma, por ¿verdad? eso, Bueno. permíteme explicar, porque el anexo C es muy claro, que es el tratado, el cual, que tiene que incluir las cargas financieras, las amortizaciones. Entonces, si en algún año, porque uno puede hacer una planificación, y de hecho la planificación que se hizo en el año 97, una planificación, hay que decir, aparte, que decir, tramposa y muy poco conveniente a nuestro país, porque se tiró para adelante para que nosotros paguemos lo que los brasileños o las empresas eléctricas brasileñas habían consumido, y para que la tarifa nos cueste cada vez más, con un criterio, vuelvo a decir, de dudosa legalidad y que no tiene fuerza de tratado. Bueno, quiero decir de que si ocurre un bache porque se pagó alguna deuda prematuramente, eso no quiere decir de que las cargas financieras y que la amortización que están previstos en el tratado tengan que no contemplar ese bache, que puede ser una vez a favor u otra vez en contra. Pero cuando es en contra, o sea, cuando se debe subir la tarifa, nunca se sube. Y yo quiero recordarle acá al director Ayala Kunzle que cuando justamente ocurrió una reducción en el año 86, cuando Brasil dijo, señor, nosotros no vamos a pagar, y tardamos 10 años, en el año 96, para llegar a un arreglo de cuentas del desastre que ellos hicieron en el año 86, y fue un arreglo totalmente favorable a nosotros, que fue justamente el Acuerdo de San Pablo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vienen con planteamientos drásticos de reducción de la tarifa, y que vuelvo a decir, y acá a mí me alarma todavía más, cuando dice que el concepto más significativo es porque coyunturalmente se pagó una deuda que ya no va a estar más, que estaba planificada, al parecer. O sea, yo no tengo todos los datos, espero tener todos los datos alguna vez, a ver si me los remite, que me prometió la otra vez, cuando después de haberle hecho un cuestionario, después de 6 meses, nos recibió ni Itaipú, no tuvimos nunca ninguna bueno, nos prometió tener la documentación. Yo iba a esperar tener la documentación. Me gustaría tener esa planificación de pagos y a ver si efectivamente figuraba en el año 2003 el pago de esta deuda, que puede ser que sea así, me parece muy bien. A lo mejor estaba en el Acuerdo de San Pablo pagar una deuda de 200 y tantos millones, 218 millones, ya noté, pagarla en el año 2003. Pero esa planificación hecha en su momento, y justamente uno no puede prever al futuro, acá el ingeniero dice que no puede prever la guerra del Golfo Pérsico, que es casi un hecho dado por todos los analistas, y de hecho el hecho es que el Congreso de Estados Unidos lo está resolviendo, que hay atentados, que hay cada vez una tensión mundial mayor. O sea, creo que uno tiene que prevenir, cuando uno hace un presupuesto, eso, uno está presuponiendo. Bueno, es mucho más grave, Carlos, que si porque de repente yo pagué anticipadamente una pequeña cuota, que yo baja radicalmente en función a esa cuota. Ninguna programación de pago se hace así. Ninguna programación. O sea, una entidad como Itaipú tiene que tener un servicio lo más lineal posible, porque si yo estoy bajando un 15%, porque hubieron factores coyunturales, cuando deba subir 15%, pues esos factores coyunturales hoy, mañana va a ser en sentido opuesto, y uno de ellos justamente el que el ingeniero acá no está previendo es esta guerra que va a ocurrir, y otros factores que de repente van a ocurrir y que no van a permitir que Itaipú pague algunos compromisos, como ahora pudo haberlos pagado anticipadamente, después no lo va a poder pagar. ¿Y cómo vamos a subir las tarifas? ¿Ustedes creen que es fácil convencerles a la empresa eléctrica brasileña que suban la tarifa? No es fácil. Entonces, producir, además que yo le diría como política de empresa, yo no puedo ir haciendo un zigzag. O sea, porque ahora tengo factores coyunturales, y permítame, ingeniero, factores coyunturales que me indiquen a la baja, después tengo factores coyunturales que me indican, o sea, yo ir haciendo como un electrocardiograma, cuando que lo razonable en toda empresa tener, y más una empresa del porte de Itaipú, tener un servicio de la deuda, como dice el tratado. Permíteme, Ricardo, el tratado dice que tiene que tener, la tarifa debe ser uniforme, dice o hay factores que hacen que pueda variar. A buen entendedor, pocas palabras, dice las cargas financieras y la amortización. Yo cómo calculo si yo me voy a contratar con un banco y me va a dar un servicio continuo a la deuda. Eso es lo que hace cualquier banco del mundo. Hasta
hasta el usurero de la esquina lo hace así. Entonces, ¿cómo voy a estar teniendo fluctuaciones tan drásticas de 15%? ¿Usted sabe lo que es 15%? O Sí. cuando yo contrato, permítame, cuando yo contrato y cualquier país, cualquier empresa, ante cualquier usurero se contrata un servicio continuo. Entonces, pretender de que hay un bache, hay una reducción porque la deuda no bajó, los plazos de amortización son menores, las tasas de interés, y acá de luego el ingeniero no me responde porque sabe que es así, las tasas de interés promedio es mayor, la inflación, y voy a volver a decirle porque él dice 24 últimos meses, yo le voy a volver a leer lo que dice Itaipú, 4,74%, índice Industrial Good y Consumer Price 1,97%, y lo que dicen de Internet, voy a volver a leer, 177,1 subió a 180,7 en el 2002, en lo que va al 2002. Aquí de 129,1 subió a 132,8. Está acá, yo te voy a dejar, o sea, lo que dice Itaipú, lo que dice de lo que no tenemos la última parte de 2002, que ha habido ¿Por qué no nuevamente comentar la variación negativa del Industrial Good, que realmente es la más importante? ingeniero, estos son los datos oficiales. Pero no son los que se toman para la tarifa, ingeniero Canet. Pero son los datos, bien, le vuelvo a leer. Sí, correcto. 2000, Es acá dato está en Itaipú. oficial, Vamos a pero- ponernos de acuerdo. Espera un ratito, vamos a ponernos de acuerdo. Yo no voy a tomar un índice que me favorezca espera. entre 2 o 3 meses. No, no, acá. no, no. Yo no creo que ni se tome un índice que favorezca ni uno que perjudique. Me parece que se estableció un índice que es el que se tiene en cuenta. ¿Cuál es el índice que se tiene en cuenta? Y el índice, permitido, yo estaba en el uso de la permitido, Carlos, porque acá voy a leer nuevamente lo que dice Itaipú, dice año 2000, 4,74, ¿y qué dice? Levos. No, pero espera, Índice espera. Industrial Good Consumer Price, 4,74, 2000, 1,97. Son positivos y bien positivos. Y te voy a leer lo que dice acá de Internet, de 177 subió a Bueno, pero 180. el ingeniero Recalde hizo Y una entonces no sé acotación. de A dónde ver, saca ¿cuál es negativo? el índice que se tiene que tomar en cuenta, ingeniero? No, para el caso de las tarifas, como se realiza en mitad de año un poco para arriba, se toma en los 12 meses últimos conocidos. En No, este era caso, 24 meses. los 12 Parado últimos por antes antes. conocidos, digamos, como el numerador de una fracción. Se toma la media aritmética de ese índice, en este caso se tomó desde junio de 2001 a mayo del 2002, y eso se refiere a los 12 meses precedentes, que eran de junio del 2000 a mayo de Ahí hay una 2001. variación de la cifra, Ricardo, Entonces, porque no se acá toma el año existe, entero, se toma acá una se tiene fracción de cada año. un momentito, por favor. Ha dicho 24 meses, Ricardo, ahora 12, bueno. sí, un momentito. Acá hay una variación en los índices Acaba de decir industriales, 4,24% de disminución. ¿Son existió. 24 o 12? 24 meses. Ah, 24. ¿Y le damos de 24 entonces? Sí, 4,24% disminuyó el índice industrial en ese periodo de ¿En tiempo. 24 meses? En la relación. ¿En ingeniero. 24 meses? No en 24 meses, en la En relación. 24 meses son, sí. En la Vamos a relación. leer de 24 En meses. la relación. que es complicado. En la Es que variación. son 24 No, por meses. favor. Es que está falseando, ¿te das cuenta? Tiene yo de sé 24 meses. Pero Yo sé No, 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 que- pero ingeniero, espera. No, Ricardo, pero Deja ¿sabes? de cuando- No, yo, ¿sabes qué porque pasa? de 12 meses Me permite conviene. que yo soy, leo la El de 12 materia y meses decirle cómo... conviene, y porque Espera. conviene 12 meses, No. pero 24 meses ha dicho que Espérame un no, ratito. está en la nota reversal, no sé. Espérame un ratito, quiero aclarar esto para que no queden dudas. Yo no entiendo, ustedes son técnicos, dominan la situación. ¿Son 24 meses o no? Espera, la pues, relación de índice espera, medio. cuando yo creo que hay variación en el índice del momento en que se toma a mediados de un año y a mediados del otro año. No es que se toma todo de enero a diciembre para tener un porcentaje y de enero a diciembre del otro año para tener los 24. No, porque varían, anualmente están variando, pero se Por eso toma yo otra tomo vez los la mitad conocidos. del año. Por eso yo he tomado los índices oficiales publicados por Entonces Itaipú. yo creo que varía. Eso- Es decir, yo que estudio un poco de matemático me doy cuenta Pienso que tiene que que es haber mi una tiempo, variación. ¿no es cierto? ¿Qué me decís? Pienso que es mi tiempo ahora. Sí, ya terminaste, ¿verdad? Dale la palabra ahora porque No terminé, pero... sobrepasaste el tiempo de- establecido. Sí. Que vos controlaste. No. Primero, quiero Espera, un ratito, hacer ingeniero, porque allá me dice mi operador que es su tiempo y después el tuyo, ¿sí? Sobre de Itaipú. Tengo aquí en mi mesa de trabajo 6 puntos que quiero tocar con referencia a lo que el ingeniero Canete ha abordado anteriormente en todo el tiempo Pues era que le 500. habilitó. Él dice que en el 96, en el 97 se han llegado a acuerdos tramposos entre ambos Sí. gobiernos. Y yo le pregunto entonces al ingeniero Canese si en el tiempo que le cupo desempeñarse como viceministro de Minas y Energías, y rescato lo de energía, Claro. entonces, ¿qué registros obran en la Itaipú de sus ponderaciones a este respecto?
¿Cómo, cuándo, dónde se y fui echado justamente por plantear eso. O sea, yo pregunto si eso, como está diciendo, si pero no, pero tiempo, eso es alevoso, o sea, realmente me han echado por justamente plantear la solución a ese tema. Anotá y después respondemos. Realmente existen documentos que han sido remitidos por el a la sazón viceministro de Minas y Energía a la Dirección General Paraguaya, que es el conducto para que a través entonces de a la Cancillería yo le planteé, no, Itaipú está en cuarto lugar, a la entonces querría verificar si existen nuestra Cancillería ahora es secretario de Itaipú. Segundo, esa deuda a la cual él se refiere de Itaipú con el Brasil por atrasos de pago en royalties no hace parte del calendario del programa del restablecimiento del equilibrio económico financiero de la Itaipú binacional, contemplando la deuda con la Eletrobras, pues estamos hablando de deuda del Brasil, de Itaipú con el Brasil, y eran deudas no calendarizadas, pero que sí estaban perfectamente cuantificadas y llegaban al orden de 774 millones de dólares que empezó a pagarse. Y yo pregunto, si se pagó esa deuda y si se está terminando de pagar esa deuda, es porque entonces Itaipú ingresó a través de la tarifa los recursos necesarios para el efecto. Entonces, por una cuestión lógica, si se hubiese postergado esa deuda no calendarizada, entonces esa no necesidad de ingresos hubiese conducido naturalmente a una reducción ya mucho antes en el tiempo, en el eje del tiempo de nuestra tarifa. Y hago una mención específica porque eso está en la memoria de todos y sé que el ingeniero Canese lo conoce muy bien, el caso por ejemplo de a fines del año 2000, cuando el gobierno brasileño se manifiesta en el sentido de solicitar que Itaipú vea la posibilidad de abonar en el año 2001 100 millones de dólares aproximadamente de esa deuda. Entonces el Consejo de Administración, en la habilitación que le confiere el tratado, decide incrementar 4% la tarifa propuesta por el directorio ejecutivo, de tal manera que 4% de aumento de tarifa entonces pudiera ingresar aproximadamente 100 millones de dólares que se pagó efectivamente en el año 2001. Esos 4% eran para ingresar 100 millones de dólares. Y al cabo de terminar de ingresar los 100 millones de dólares, entonces teóricamente cesaría la necesidad de incremento de tarifa en esos niveles. Consecuentemente, en el año 2002 deberíamos ya bajar otra vez esos 4% específicamente adicionados a ese efecto, pero Itaipú resolvió mantener esos 4% de incremento adicional de la tarifa para así entonces terminar de pagar en el año 2002. Y eso está concreto en los registros de la Itaipú. Este año estamos pagando 218,9 millones de dólares y con eso terminamos de pagar. Y si nosotros hubiésemos extendido eso en el plazo, señores, implicaba que la tarifa desde años anteriores ya iba a ser más baja que la que estamos teniendo hoy día. Y con esto cierro el segundo punto que había anotado. Pasamos al tercero, entonces, cuando dice el ingeniero Canese que la tarifa no debe ser zigzagueante o sinusoidal por EROE. Y eso es precisamente lo que también se contempló en los estudios que fueron llevados a cabo en el año 1996, que llevaron al análisis de más de 34, 35 alternativas de qué manera se podía pagar la deuda con la Eletrobras, de tal suerte que la Itaipú cere su deuda en el 2023. Y una de esas alternativas era que la tarifa debía ser tal que pudiera ser soportada por los mercados eléctricos a los cuales la Itaipú abastece, esto es el paraguayo y el brasileño. Porque, mi querido amigo, yo creo que sería una ilusión nosotros querer fijar la tarifa más alta posible si de repente eso se torna inviable para quien tiene que pagar por el producto con esa tarifa. Entonces, en aquel tiempo se vio
de que los compromisos de Itaipú en el pago del servicio de la deuda total, y ya no solamente la Electrobras, y sí sumado entonces el otro grupo en el cual intervienen, por ejemplo, el BNDES con los bonos rey y cosas así, el Club de París, que el total del pago anual de Itaipú en materia de servicio de la deuda fuera más o menos constante, para que también así la tarifa sea más o menos constante, haya visto que en el costo del servicio de electricidad el componente más significativo es precisamente el pago del servicio de la deuda. Para hacernos idea de eso, está en torno a 72-75%. Que está imaginado, ¿verdad? Entonces, se buscó en el año 1996 que ese componente fuera más o menos constante a lo largo de todos los años hasta el año 2023, y vemos que efectivamente en el caso de la Electrobras, en esa tabla que ya te mostré, mi querido amigo Carlos Peralta, va esa constancia de valores prácticamente hasta el año 2022. Por favor, ingeniero Recalde, si le muestra nuevamente aquí a nuestro amigo Carlos Peralta eso. Entonces, esa fue premisa, y detrás de esa premisa estamos nosotros. Estamos obligados y no renunciamos a esa nuestra obligación como responsables por la gestión de la Itaipú Binacional. Pasando al cuarto punto que anoté aquí, debo hacer un registro de un lapsus de memoria en el que también incurrí hace un momento, cuando el ingeniero Canese dijo que se está pagando una de las líneas de crédito de la Electrobras, y aquella que tiene el interés más bajo solamente. Y yo olvidé y no le corregí en ese sentido, no a corregirle a él, sino que no le aclaré esa información para decirle que efectivamente a partir del año de 1996, en la primera anualidad, 97 en adelante, camino al 2023, por una distribución de los compromisos de la Itaipú en esa materia, se hizo que la línea A, que era de 4.127 millones de dólares con una tasa de interés del 4,1%, fuera la primera que se sea pagada. Y esa línea terminó de pagarse íntegramente y está en nuestros registros como cancelado a partir de abril del año 2001, conforme podés ver en el gráfico que te estamos pasando, y podés certificarte de eso, y te dejo como prueba eso, Carlos Peralta. Y a partir entonces del año 2001, la Itaipú está pagando hoy día en materia de sus compromisos con la Electrobras la línea B, que es la que tiene 7,5% de tasa de interés, y como en todos los casos corregido por la tasa, por el factor de ajuste. Y a partir del año 2007 empezará a pagarse también la amortización de la línea C, que es la tercera línea de la Electrobras. Y en ese gráfico, que es un tanto complejo, pero que creo que con todo lo que estás hablando ya de Itaipú, de tarifa y de servicio de la deuda, Carlos Peralta, ya tenés toda la habilitación para interpretación y ya estás comprometido a eso. Entonces, podés ver que hay una línea roja que marca la evolución del saldo deudor de Itaipú con la Electrobras, que comienza con 16.225 millones de dólares en el año 1996 y termina en cero en el año 2023. Y mostramos también abajo el comportamiento real del año 1997 en adelante, donde el comportamiento real está significativamente por debajo de la línea roja prevista. Esto porque en el 96, para hacer una extrapolación, o sea, una proyección, se tomaron en consideración los índices ya comentados precedentemente del Industrial Good y el Consumer Price de los últimos 10 años. Y se consideró entonces que el valor promedio de los últimos 10 años obtenidos entonces del año 1986 al año 1997 arrojó una tasa de variación media del factor de ajuste igual a 2,83, y se consideró ese valor como si fuera constante entonces para los 27 meses de plazo. Y vuelvo a repetir
el plazo 27 años, y al repetir corrijo y enfatizo 27 años de plazo es lo que se negoció con la Electrobras, entonces el pago de la deuda de la ITIPU que tenía concordada con ellos. Entonces, a partir de ahí, los valores efectivamente conocidos de esos índices nos hicieron saber que los saldos deudores son significativamente menores que aquellos previstos, pero eso no quiere decir de que nosotros terminemos de pagar antes la deuda. Independientemente de cuáles sean los factores, entonces Itaipú, atendiendo a ese calendario de pagos definido en el 96, termina de pagar su deuda en el año 2023. Entonces, también se puede notar, y ya claro que percibiste eso, Carlos Peralta, que en ese gráfico se muestra claramente que a partir del año 2007, que es cuando se comienza a amortizar la tercera línea, o sea, la línea C, entonces a partir de ese momento, indefectiblemente, la curva del saldo deudor de la Itaipú Binacional con la Electrobras tiene una orientación decreciente, y eso es incontestable. Yo no soy técnico en finanzas, pero los técnicos en finanzas son los que, como resultado del análisis de las 34 y tantas simulaciones, hicieron que se aceptara esta condición como la más favorable y conveniente para la Itaipú Binacional, y si favorable y conveniente para la Itaipú Binacional, para los estados que son propietarios del emprendimiento. Tengo entonces que pasar que cuando dije no soy técnico en materia financiera, pero irremediablemente eso me trae a la memoria una citación que un empleado funcionario nuestro hiciera recientemente, cuando manifestó que él, por su condición de haber accedido a dos graduaciones, creo que como máster y PhD, se erige, se constituye, se autodenomina como el único habilitado entendida en la materia, porque es el autor y nosotros todos no pasamos de meros empíricos. Entonces, vuelvo a repetir, la tarifa muda porque no tiene la obligación de ser constante, y muda de acuerdo a los acontecimientos. Los acontecimientos para nosotros en esta materia marcantes, definitorios, son los componentes del costo del servicio de electricidad. El costo del servicio de electricidad determina cuáles son los ingresos que tenemos que tener nosotros. Al saber cuáles son los ingresos que tenemos que tener nosotros, a eso le aplicamos el producto que tenemos que venderle a nuestras entidades compradoras, cuáles son la ANDE y la Electrobras, y el producto es el servicio eléctrico de la Itaipú Binacional, que se comercializa en forma de potencia, en forma de kilowatt mes. Ese kilowatt mes que implica que nosotros tenemos que garantizar la posibilidad de que la entidad compradora que dijo necesito, en el caso de la ANDE, 700 megawatts para un determinado mes, siempre y cuando la ANDE entonces no solicite 700 megawatts, la Itaipú debe suministrarle 700 megawatts. Y si así no lo hiciere, entonces Itaipú está en condiciones de ser entonces penalizada, conforme está también perfectamente determinada. Bueno, culminó este bloque. Pero ¿cuál es el derecho que tengo para hacer uso del tiempo que No, le pregunto, ¿terminó sus seis puntos? Bueno, vamos a decir que vamos a decir que sí. Bueno, vamos a los consejos comerciales, después tiene Ricardo Canese la palabra. ¿Dónde conseguimos y cómo conseguimos? De entrada, sí, acá tengo los datos. Entonces, conversación de tesoro. Es que una conversación de tesoro. Bueno, son las 8 de la mañana, 49 minutos. Seguimos marcando pautas en Radio 1 de marzo. En la pausa, qué caliente que estuvo acá la pausa. Se convirtió en un ring prácticamente esto, pero en un ring de discusión, no de pelea. ¿Cómo anda? Buen día, Carlos Peralta. Por lo que estoy escuchando, debo hacerte una rectificación. Sí. No es el presidente del Consejo de Itaipú. En realidad, la función que me toca desempeñar hoy es director general paraguayo. Ah, director general paraguayo. Ese es el título genérico del cargo, ¿no? No, es el título formal, porque por encima existen dos colegiados, como usted conoce. Sí. El Consejo de Administración
y el directorio ejecutivo. En nuestro caso estamos como director general paraguayo, mismo que también el director general paraguayo participa del Consejo de Administración. Bueno, correcto, gracias por esa aclaración para comenzar, ingeniero. ¿Usted esperaba este nombramiento? No, señor. ¿No? No esperaba. ¿Cuándo le dijeron cuándo le ofrecieron el cargo? Bueno, esa es una larga historia, ¿no es cierto? El tema de ofrecer o no ofrecer, formal o informalmente, esto viene de muchísimo tiempo atrás y siempre estábamos nosotros renuentes a esto, porque entendíamos que nuestro perfil era diferente, ¿no? Yo me considero, como ya hemos conversado algunas veces, sí, señor, profesional eminentemente técnico, por lo tanto he volcado todo mi sacrificio en ese sentido, en mis casi 23 años de servicio a la Itaipu. Ahora, hoy uno de los diarios Última Hora dice: el botín de Itaipú en manos amigas, refiriéndose a su nombramiento y también al de los consejeros Planás y Fanego. ¿Cómo se siente usted cuando un diario tan importante como Última Hora destaca que el más botín en manos amigas? Fuerte está el título. Realmente estoy escuchando ahora porque estoy preparándome para ir a la central hidroeléctrica, a la usina. No he leído todavía los periódicos y, de ser cierto eso, realmente me pone muy triste, pero bueno, uno tiene que aceptar las opiniones de otras personas, pero no sé realmente por qué lado vendría eso. No me considero ningún administrador de botín, de recursos, ni nada por el estilo. Por el contrario, como le dije, y sin saber absolutamente de esto, me considero una persona técnica y pienso que si alguien pensó y finalmente la decisión se dio en ese sentido, fue porque habrán visto mis condiciones técnicas para administrar la central, o sea, la entidad. Ahora, ¿usted es amigo personal del presidente, ingeniero? Yo no podría presumir de eso, señor Peralta. Le puedo decir, sí, que lo conocí al señor presidente en diciembre de 1998. Y él tuvo la gentileza de confirmarme. En aquel entonces yo me desempeñaba como director administrativo ejecutivo desde noviembre de 1998. Como le dije, él tuvo la gentileza de confirmarme cuando él asumió la presidencia de la República como director administrativo en marzo del 99, y posteriormente en mayo del 2000 como director técnico. Y mis relaciones con él son aquellas que son propias de mi función como personal de confianza. Claro, antes de esa fecha del 98, ¿usted no tenía amistad con González Maqui? No, señor. Ahora, pero dentro de todo, estoy leyendo Última Hora y las quejas y las críticas son más por el nombramiento de Planás y Fanego dentro del Congreso que al suyo. Reconocen que usted es un antiguo funcionario. ¿Cuánto tiempo en Itaipú, ingeniero? Desde agosto de 1980. Desde el 80, 22 años ya. Casi 23. Casi 23. Muchos años en la entidad. ¿Y en qué cargo comenzó, ingeniero? Bueno, yo en aquel entonces estaba retornando de Brasil después de trabajar 7 años en una empresa muy importante allá y haber obtenido mi título de ingeniero en el Brasil. Y empecé allá abajo, en el nivel mínimo asignado a los profesionales, exactamente porque era lo que correspondía. Se estaba iniciando el proceso de montaje electromecánico, justamente en el primer grupo, y a partir de ahí fui ocupando todos los niveles gerenciales: jefe de sector, división, departamento, finalmente 6 años como superintendente de obras, y después ya como director 1 año y medio como director administrativo ejecutivo y casi 1 año y medio como director técnico. Usted no es político, usted me supongo que es colorado, ¿no? Sí, soy colorado, pero no soy político militante. No es militante del partido. ¿Y cómo se siente cuando se habla de que, bueno, en realidad esto ya es por la puja del poder del 2003, ingeniero? De alguna manera, usted es un técnico. Como le dije, me pone muy triste que se me esté considerando en tal sentido. Ahora, hay muchos temas en Itaipú que competen a nuestro país. Ingeniero, usted tiene
¿Alguna idea de cuáles van a ser las prioridades de su gestión como director general paraguayo? Total, sí. ¿Cuáles son esas prioridades? Tratar de obtener la mejor gestión posible, aquella que pase por el uso racional de los recursos, tratar de hacer que la ITIPU realmente sea una entidad moderna como merece ser, y a eso estamos caminando en muchas gestiones en el ámbito binacional, en ambos colegiados, tanto en el Consejo de Administración como en el Directorio Ejecutivo, que apuntan a eso, y hacer entonces que nuestra gestión en la Dirección General Paraguaya sea una proyección de lo que está ahí para ser visto por quien quiera. En toda mi trayectoria dentro de la ITIPU, una gestión transparente, seria, justa y honesta. Ahora, ingeniero, usted sabe que Itaipú tiene un presupuesto elevadísimo y para obras complementarias creo que tiene un porcentaje importante. Por lo que nos dicen algunas personas de la zona, las obras complementarias en el lado brasileño son importantes, no así en el lado paraguayo. ¿Por qué esa diferencia? No, esa es una información que no es correcta. ¿No? Los registros de Itaipú no pueden mentir en ese sentido, y por el contrario, están ahí para ser vistos por quien quiera. Existen muchos más recursos que se disponibilizan en el Paraguay, o sea, en la margen derecha, que en la otra margen. Ahora, cómo se hayan aprovechado de eso es otra cosa, ¿no es cierto? Ocurre que los recursos que nosotros disponemos aquí para la margen derecha no son exclusivamente destinados al área de embalse, ¿no es cierto? Se sabe que el Paraguay dispone de esos recursos y los distribuye casi a nivel nacional, ¿no es cierto? Sin embargo, en el Brasil se concentran en todas las poblaciones que están afectadas por el área de embalse. La propia distribución de los royalties, que es una parte importante de los recursos que Itaipú coloca a disposición de los estados, prácticamente son exclusivos de las poblaciones aledañas al embalse. Entonces, eso obviamente se nota. Quien no está suficientemente informado, entonces se hace interpretaciones equivocadas de la cuestión. Ahora, hoy día la administración de Itaipú está bien dividido entre brasileños y paraguayos, ingeniero. ¿En qué sentido? Usted siempre recuerda que siempre se cuestionaba el hecho de que las principales direcciones estaban en manos de brasileños. Hoy día ya hay una mejor distribución de esas direcciones. Bueno, eso pasa por el anexo A, como usted sabe. El anexo A, hay un proyecto de revisión de ese anexo A que no fue formalizado y puesto en práctica, ¿no es cierto? Eso depende de esferas superiores a nivel de ambos gobiernos, pero el anexo que nosotros hoy estamos respetando es aquel que define una paridad en cuanto a la dirección general, un director general paraguayo, un director general brasileño. Las direcciones de áreas, tanto la jurídica como la de coordinación y la dirección administrativa, la titularidad, o sea, se denominan entonces direcciones ejecutivas, corresponden al Paraguay, o sea, sus titulares son directores paraguayos, y tienen otros, serían adjuntos, pero no se denominan adjuntos, se denominan directores administrativos de coordinación y jurídico los brasileños, y las direcciones técnica y financiera tienen su titularidad en directores brasileños. Esa es la estructura a nivel de directorio que hoy está rigiendo en la Itaipú. A partir de ahí, también en los niveles gerenciales existe una distribución equitativa entre gerentes paraguayos y brasileños, cualitativa y cuantitativamente. Y finalmente ya eso se proyecta a los recursos humanos a nivel técnico, administrativo, operacional, donde siempre se busca el equilibrio en esos dos aspectos, como le dije, cuantitativo y cualitativo. Por ejemplo, para citarle en el caso específico que últimamente venía siendo a mi competencia en la dirección técnica, nosotros tenemos en la dirección técnica 538 paraguayos y 538 brasileños. Eso distribuido muy equitativamente entre paraguayos y brasileños, sean profesionales, administrativos, técnicos, tanto en los perfiles como en los niveles salariales.
y todas las actividades, casi literalmente todas, tienen participación de paraguayos y brasileños. Ahora, ingeniero, ¿usted está de acuerdo con una revisión de ese anexo A? Bueno, ese es un tema que desde hace rato se viene discutiendo a nivel, como le dije, de altas esferas, y en este momento yo no podría decirle en qué situación exactamente se encuentra eso, ¿no es cierto? No, claro, pero ¿usted está de acuerdo con una revisión? Sí, sin duda. Esa es una tendencia que existe y que hace rato hace parte de la preocupación de nuestro lado, ¿no es cierto? ¿Y tiene también alguna opinión sobre la deuda, esta deuda de Itaipú? Sí, conozco y nosotros tenemos nuestra interpretación muy clara a ese respecto. ¿Sí? ¿Usted comparte todo lo que hizo el gobierno Guasmosi sobre ese tema? En cuanto a la renegociación de la deuda. Exacto. Y bueno, solamente tenemos que entrar a considerar cuáles fueron las razones. Usted sabe perfectamente que de 1979 a 1996 Itaipú fue sumando deudas vencidas que no pudo pagar, ¿no es cierto? Que, si mal no recuerdo, en la época de la negociación sumaba algo así como 4.160 o 170 millones de dólares. Señor. Y que iba creciendo. Y en la modalidad de los préstamos que Itaipú había aceptado, había contratado formalmente, reconocido por ambos gobiernos, por ambos países, a través de resoluciones de los consejos del Consejo de Administración, y con deudas que estaban en aquel entonces vinculadas a intereses también sustentados en la inflación brasileña, ¿no es cierto? Absolutamente imprevisible en aquel entonces. Y en aquel entonces, cuando se diseñó la proyección de esa deuda, tengo entendido que llevaba a una proyección tal que en el año 2023, que es cuando vence el tratado, la primera parte, esa deuda estaría ascendiendo en torno a 60 millones de dólares, 60 mil millones de dólares. 60 mil millones de dólares. Bueno. Y sin embargo, con esa negociación, así como se concordó, hoy día la deuda de Itaipú está controlada, ¿no es cierto? Y está ya no en función a la inflación brasileña, y sí a la inflación de los Estados Unidos de América. Por lo tanto, por lo que está diciendo, se puede suponer que usted estuvo de acuerdo con la negociación. Y sí, es lo que estoy diciendo. Bueno. Ingeniero, que tenga mucho éxito en su gestión, y le pedimos por favor que siempre tengan las puertas abiertas para las requisitorias de la prensa. Usted es justamente quien no me puede hablar de eso, señor Peralta. No, yo no le estoy... No le estoy cuando hemos compartido en su programa en Ciudad del Este, sí, señor. No le estoy cuestionando hasta ahora. Le estoy haciendo una broma. Sí. Ahora, ¿hace cuánto tiene barba usted, ingeniero? Y desde que usted me conoce como tal, ¿verdad? Y sigo teniendo, sí, exactamente. Bueno, que no se vuelva blanca la barba después de estar al frente de Itaipú. Y usted sabe que ayer tenía una cierta tonalidad, hoy no sé por qué, si estaba todavía ese medio cabellos ya un tanto más blanca, ¿verdad? Que tenga un buen día. ¿Se acuerdan de aquellas experiencias de la reducción del embalse? Exacto. Debo decirle que en aquel sentido, por ejemplo, muy contrariamente a todas las previsiones negativas que se habían hecho, el resultado fue totalmente diferente. Sí. Todo el proceso tuvo inclusive ganancias para el Estado paraguayo en recursos que ha recibido, ¿no es cierto?, por ese operativo. Y no ocurrió absolutamente nada de aquellos desastres que se habían previsto así, con tanta intencionalidad, diría, ¿no es cierto? Inclusive, en enero, febrero estuvimos nosotros por largo tiempo vertiendo agua por nuestro vertedero y el embalse totalmente recompuesto. Por suerte. Sí, por suerte. ¿Verdad que sí? Bueno, ingeniero, que tenga éxito en su gestión y muchas gracias por su tiempo. A usted, señor. Muchas gracias. Ingeniero Jorge Ayala Cruz, el nuevo titular o nuevo director general paraguayo de Itaipú. ¿Qué opinión te merece? Sí, bien, Carlos. Él es un técnico, ingeniero recibido en el Brasil, de acuerdo a lo que... Lo conoce el presidente del 98. Desde el 98. Y hace 22 años está trabajando en la Itaipú, con distintos sectores. O sea que comenzando desde más abajo y ahora llega a ser director general. Exactamente. Bueno, vamos a los consejos comerciales, después seguimos dando lectura a los titulares de los diarios.
ministro no solamente cuestioné, sino que propuse soluciones a ese tema. Desde el inicio, incluso quiero decir, el canciller de su momento y el ministro de Obras Públicas de su momento aceptaron, incluso el presidente de la República aceptó la propuesta planteada de que nuestro país tenga derecho exactamente a la misma cantidad de potencia y energía que habían disfrutado las empresas eléctricas brasileñas a tarifa subsidiada, y que es el origen definitiva justamente por haberse bajado la tarifa en su momento y no haberse reajustado, que es lo que estamos lo que está aconteciendo en este momento. Se está bajando la tarifa porque hay un cierto bache, llamémoslo así, una cierta reducción. Eso lo explicó bien el director, porque se pagó una deuda y bueno, y ahora entonces esa es inclusive la razón fundamental. Se pagó una deuda que no hay más, entonces bruscamente se va a bajar 15%. Esa es la razón fundamental. Lo ha señalado. Bueno, entonces, cuando yo estuve como viceministro, justamente planteé eso, o sea, de que ya que el Brasil o la empresa eléctrica brasileña llevaron potencia y energía subsidiada, que tengamos derecho. Y bueno, finalmente el presidente de la República ni siquiera se atrevió a plantear, después de haberme dicho que sí, que tenía razón, de que era correcto, que lo iba a plantear con el señor Fernando Henrique Cardoso, finalmente no lo planteó. A mí el Congreso me preguntó, yo dije sí, que había hecho ese planteamiento, que era lo correcto hacer. El funcionario de Cancillería confirmó que toda la tramitación realizada, y que el gobierno decidió no plantear, ¿no es cierto? Justamente, bueno, y debido a todo eso se me despidió como de público conocimiento. Eso tuvo una amplia... Por eso realmente, realmente un desconocimiento, no sé, notable a cada parte del director, que creo que conoce esos acontecimientos públicos. Pero quiero volver al tema de la tarifa. Yo creo que acá, independientemente de este tema de la deflación, que no hubo, o sea, históricamente no hubo, y eso se puede ver, y vamos a calcular todos los índices que quieran, no hay ningún problema, con toda calma lo vamos a hacer y vamos a ver, con todo gusto. Yo no tengo ningún problema. Justamente lo que indico es justamente que en la memoria de Itaipú, no soy yo, es Itaipú, acá son los funcionarios de Itaipú que dicen que hubo 4 y tanto % de inflación en el 2000 y 1, y tanto en el 2001, y los índices del 2002 también están acusando de inflación menor, pero también inflación, no deflación. Pero se señala y justamente se dice que esa no es la principal causa de la reducción de la tarifa o la reducción del costo, sino que es una cuenta que se tenía con el Brasil y que ya se pagó todo, ¿no es cierto?, con los municipios o qué sé yo de Brasil. Bueno, y justamente, o sea, y acá en el servicio de la deuda inclusive se nota este bache, ¿no es cierto? Yo no creo que esa sea la cuestión prudente, o sea, justamente porque se pagó una deuda a nivel coyuntural, ¿no es cierto? El cálculo de los servicios de la deuda tiene que ser cálculo en base como dice el anexo C, ¿no es cierto?, las cargas financieras y la amortización. Tiene que ser lo más constante posible, porque además, y acá hay una cuestión ya de Estado, que yo creo que en este tema inclusive habría que haberlo elevado, como en su momento se elevó, y no fue la mejor solución precisamente, pero en fin, por lo menos se le dio al debate en el año 96 y 97, se le dio un mucho mayor vuelo, se elevó a las altas partes. Yo creo que en este caso los directivos de Itaipú allí cometieron un error, a mí me parece político gravísimo. Tenían que haber dicho, señores, bueno, que vaya esto a Cancillería, que vaya a Ministerio de Obras Públicas, pues sí, en algo las empresas, inclusive yo estaba siguiendo el debate de los candidatos en el Brasil, están queriendo es reducir la tarifa, y va a haber una presión para reducir más. O sea, acá el riesgo de generar una deuda espuria es realmente muy grande, porque una vez, con toda la crisis que está viviendo la región, inclusive el mismo Cerro, no sé quién, planteó de que había que volver a que la tarifa de Itaipú vaya a ser medida nuevamente en reales, porque la crisis es muy grande, la pobreza es muy grande, entonces va a haber presiones muy fuertes para que la tarifa se reduzca. La tenemos acá, o sea, la gente quiere pagar una tarifa eléctrica más baja porque no tiene. Entonces, ese subsidio tremendo de $350 millones que hoy, por algún bache o alguna justificación más o menos es cierta o no, se decide cuando mañana, por este sistema zigzagueante, y no es sinusoidal, porque la sinusoide por lo menos es más suave y más, ¿cómo se llama?, no es tan brusca. Acá hay un bache de 15% en un año,
para un servicio de la deuda y para una tarifa es absolutamente inexplicable. O sea, eso no resiste la más mínima crítica. Bueno, cuando mañana haya razones de costo y donde ellos en sus reglamentitos tengan de que efectivamente los 24 meses, porque hubo una guerra y lo que sea, la inflación se fue a 5 o 6% y tengan que reajustar, y van a haber razones geopolíticas como hubo desde el 86 hasta el 96 y no se pudo hacer absolutamente nada. Y nuestro país no pudo hacer absolutamente nada. Entonces se está generando un hecho que trasciende mucho más la cuestión de los cálculos y donde no se dimensiona la magnitud del problema. Acá se está volviendo a caer en lo mismo que se cayó en el año 86 por presión del Brasil, y acá el mismo editor, a mí me gustaría que fue publicado en la prensa que fue una propuesta al gobierno brasileño, un gobierno saliente para más, que quiere congraciarse con la empresa o darle un negocio a la empresa. O sea, creo que eso es evidente, y el anuncio hecho por el gobierno brasileño confirma eso. Yo tengo declaraciones del ministro de Minería y Energía de Brasil o de otra alta autoridad donde da como un gran logro del Brasil haber reducido la tarifa. Bueno, ¿y cómo se levanta después cuando haya que levantar? Suponiendo, vamos hasta admitir que estén bien los cálculos con un pésimo, si están bien hechos, en todo caso es un criterio que merecería el aplauso de un estudiante elemental en materia de economía financiera. No se calcula si un servicio a la deuda. Yo, ¿cómo le voy a cobrar hoy a mi deudor 15% menos y después le voy a decir, no, ahora te tengo que subir 25%? Se trata de que la deuda sea lo más constante posible. Yo no puedo estar subiendo y bajando según el humor de... Vale decir, acá se ha tomado una decisión que globalmente es sumamente grave, y no se menciona. Yo por lo que veo, vienen técnicos de Itaipú, no viene la Cancillería, no se involucró a la Cancillería. Para más, ¿sabes qué me están diciendo? Eso es muy cierto. Cuando el Brasil nos está destruyendo con el tema de la carne, y nosotros le hacemos el favor de regalarle 350 millones de dólares a la empresa leche brasileña, porque eso es, Carlos, se les regaló 350 millones de dólares. ¿Y lo que dice el ministro de Energía? Y bueno, con esto ahora vamos a bajar la tarifa, inmediatamente. Y claro, una buena noticia para el Brasil. Pero, y mientras tanto nos están destrozando con el tema de la carne, las tosas y todo lo demás, que son, entre paréntesis, son ciudadanos brasileños metidos en otro territorio otra vez. Pero bueno, acá nosotros recibimos todos los ramalazos. Y ni siquiera se tuvo la prudencia de elevar a la máxima instancia, como sí se hizo en 96-97. Ahora que Guasmos, si lo haya hecho bien o mal, ese ya es otro tema. Pero por lo menos en ese momento los directivos paraguayos de Itaipú dijeron, nosotros en este tema ya no podemos decidir, que vaya a instancias superiores. Y acá no se hizo eso. Entonces hay una pequeñez que realmente a mí me asombra. Yo inclusive te diría, yo sospecho, yo creo que acá González Macri tiene que estar involucrado. O sea, cuando ellos digan de que Tomás Daniel de Itaipú, esto es una metida de pata, nos hunde en una cuestión, porque después va a venir la presión inclusive para bajar más, no para subir. Vamos a ser claros, ¿en qué estamos? Estamos bonanza, hay empleo, hay trabajo, hay prosperidad en Brasil y Paraguay. No, acá hay miseria. La presión va a ser para bajar más. Entonces, ¿qué deuda espuria vamos a generar? Entonces, alegremente se ha bajado 15%, y bueno, ¿cuándo que se podía haber esperado? Si esto es a partir del 1 de enero. ¿Por qué no se esperó? ¿Por qué no se esperó? Digo, señores, vamos a esperar que haya un resultado de elecciones por lo menos, como diciendo, señores, ustedes se van. ¿Qué van a venir a opinar ustedes? Y en todo caso que los consejeros brasileños aprueben, que impongan su voto, pero no darle gratis a esta gente que se está yendo y que vamos a tener gravísimos problemas. Yo adelante vamos a tener gravísimos problemas en el futuro, justamente por este irresponsable cálculo hecho con una pequeñez realmente que me asombra, ¿no? Bueno, me parece que ya es tu conclusión todo esto. Prácticamente con eso... No, ya sé, pero resumiste en esto todo tu cuestionamiento. Y si le di un pantallazo más general. Ingeniero, me tengo que ir al microinformativo. Llegó a las 9 de la mañana, puntualmente, tiempo del microinformativo, después te tiene la palabra, ingeniero Ayala Cumble. Y ya entramos ya en la última parte, podemos redondear toda esta interesante discusión que hace uno de los grandes temas nacionales del país. Dale, vamos. Rodrigo Porfirio ya se hizo posesión del cargo, ya está en los controles. ¿Ustedes le conocen a Porfirio? ¿Se puede verlo de aquí? Sí, ahí está, este muchacho. Dígame si no parece un árabe, ¿verdad? Bueno, ingeniero Ayala Cumble, director ejecutivo de Itaipú, ya se está, iba a decir, de Itaipú, tiene usted la palabra. Bueno, comienzo por el ítem 3 que anoté aquí. El ingeniero Canese hizo mención a una
supuesta intervención mía en una reunión del Instituto Paraguayo de Profesionales del Sector Eléctrico, el IPSE, en donde estoy leyendo ya por algunos días, se me asigna haber manifestado que la reducción de la tarifa se haya debido a una presión brasileña, y eso, señores, Carlos Peralta, y en presencia tuya, ingeniero Carlos Canese, y audiencia de Radio 1 de Marzo, y marcando pautas en particular, digo, es absolutamente falso. Repito, es absolutamente falso, y me remito a la verificación que puedas hacer junto a los directivos del IPSE, si es en verdad así que ocurrió la cuestión. ¿Usted no dijo que fue un pedido de Brasil? Dije claramente que el SECUSE, dentro del cronograma que se le asigna en el año para el estudio de las propuestas tarifarias para el año 2003, en este caso en particular, se ha expedido a través de 2 propuestas de reducción de la tarifa. Una que contemplaba la reducción en el orden de 17% y otra, una reducción de la tarifa en el orden de 15%. Esas propuestas del SECUSE llegaron al colegiado ejecutivo, esto es, al directorio ejecutivo de la Itaipú, y el directorio aprobó el informe del SECUSE y lo remitió al Consejo de Administración, donde es que se tiene que tomar la decisión en este sentido, porque así lo consagra el tratado. No había necesidad de ir a la Cancillería, ingeniero. No, señor. Y encima de las propuestas del SECUSE, que el directorio ejecutivo las hizo suya, entonces ahí sí, señores, existen los afectos de una y otra margen con respecto a una y otra alternativa. El Brasil pensaba que era más conveniente que se adoptara la reducción en el orden de 17%. Y en la margen derecha nosotros pensábamos que lo más conveniente era que la reducción de la tarifa fuera lo menor posible. O sea, lo menor posible en este caso era entonces aquello que fue encaminado por el directorio ejecutivo en el orden de 15%. Eso es lo que de los estudios técnicos se pudo, digamos, concluir. Porque a nivel nacional, nosotros cuando conversamos sobre este tema con el señor presidente de la República, y para lo cual hice parte de una comitiva conjuntamente con el canciller y el ministro de Obras Públicas, las orientaciones que nosotros tuvimos eran tales que la reducción de la tarifa fuera la menor posible, ¿no es cierto? Porque sabemos que eso tenía su impacto psicológico. Y yo digo, si no hubiese estado de acuerdo con las propuestas del directorio ejecutivo, la resolución del directorio no hubiese salido. En mi carácter entonces de director general paraguayo, no estaría yo eso firmando. Entonces, redondeando este punto, dejo un ruego aquí para que el señor Carlos Peralta certifique ante las autoridades del directorio o de la comisión directiva del IPSE en cuanto a si eso es verdad o no. Y puedo apresurarme a aventurar cuál la respuesta que vas a tener, mi querido amigo. Niego categóricamente. En cuanto a las orientaciones que se hayan dado en los años precedentes para las variaciones de la tarifa, el ingeniero Canese se queja porque en realidad aquello que yo dije sinusoidal no es sinusoidal y se está dando una variación, digamos, puntual. En este caso hemos dicho, creo que claramente, que lo que se venía haciendo fue
postergar la reducción de la tarifa que ya debió haberse dado en años anteriores, y mediante esa postergación de la tarifa entonces se vinieron pagando todos esos compromisos que estaban. Y hoy entonces los compromisos en cuanto a deuda de la Itaipú se circunscriben a partir del año 2003 exclusivamente al pago del servicio de la deuda con la Eletrobras. Aquella deuda que en el año 1996 ha sido cuantificada en el orden de 16.225 millones de dólares y que fue incrementada después porque la Itaipú tomó nuevos créditos con la Eletrobras para cuestiones específicas que hacen a la inversión de la central, porque inversión de la central solamente se puede llevar a cabo mediante recursos obtenidos por préstamos. No se puede hacer eso en la calidad de gastos de explotación. Y yo pregunto, si estaba justificado solicitar nuevos créditos para hacer la culminación de las instalaciones de la central dentro del programa que nosotros llamamos Plan de Conclusión de Obras de la Central. Aquellos diversos servicios que han quedado con algún grado aún de falta de conclusión, y fundamentalmente lo que todos nosotros conocemos. Entero vete allá y cuando página de Yapujaco hagamos con unidades adicionales allá para mis queridos amigos. Ñambojera 9A a 18A, Aupearirella Huecota 20 en vez de 18. Y eso hacemos también con recursos oriundos de préstamos. Y yo creo que con préstamos absolutamente blandos en las mismas condiciones que aquel préstamo que fue firmado en el año 1996. Entonces Itaipú obtuvo préstamos para la 9 Aira 18A por valor de 190 millones de dólares a una tasa de inflación de 7,5% corregido también por el factor de ajuste, o sea, vinculado a la inflación de los Estados Unidos de América, y pagadero a partir del año 2005 hasta el año 2023. ¿Por qué digo y hago énfasis pagadero entre los años 2005 y 2026? Para significar que son préstamos de largo plazo, y de repente se quiere insinuar que el interés que está pagando Itaipú está totalmente fuera de los intereses practicados en el mercado, pero yo creo que a los valores de interés tenemos que asociarle también el plazo, querido Kim. Y en el año 1996 el compromiso firmado por Itaipú y la Eletrobras se refería entonces a un plazo de financiamiento de 27 años en aquel entonces. Entonces, es evidente que, así como creo que vos dijiste, Carlos Peralta, en el Brasil haya una intención en el ambiente brasilero, sea el económico, en el ambiente del sector eléctrico brasileño, porque la energía de Itaipú entra y se agrega a la energía que se produce en las centrales eminentemente nacionales en el Brasil. Y apenas te quiero dar un ejemplo que en la semana pasada, la semana retrasada, ¿no es cierto?, cuando se practicaron uno de los tantos remates de energía así, la energía estaba siendo ofrecida a $16 por megawatt hora, ¿no es cierto? Y apenas se pudo comercializar un tercio del total de energía que ha sido colocada ahí para su remate. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo asociamos a la energía que la Eletrobras extrae del servicio eléctrico que adquiere de Itaipú? En la tarifa 18,83 vigente actualmente en potencia por kilowatt mes, eso entonces representa, con el factor de carga actual, tarifa del orden de $32 por megawatt hora. Entonces, al factor de carga de 100%, eso implica 26, $27 por megawatt hora. Pero así como se lleva en cantidad de energía
por la potencia que se contrata sale a $32. O sea, estamos hablando de una diferencia del 100% entre el precio de la energía conforme es comercializada en el Brasil y conforme le cuesta entonces la energía que extrae del servicio eléctrico que compra, que adquiere de la Itaipú Nacional. Entonces, el ingeniero Canese también dijo que las tarifas no tienen que ser tales que castiguen a los consumidores. Y en eso yo me siento paraguayo. Y me siento, como bien dije anoche, en medio de esa concurrencia de cerca de 200 personas que están en el ambiente eléctrico paraguayo, connotados profesionales, como dije, nucleados en el Centro Paraguayo de Ingenieros y en la Cámara Paraguaya de Consultores. Me siento tobateño. Y vivo la realidad de nuestro país. Vivo la realidad de la crisis económica que estamos atravesando. Vivo la realidad de la ANDE como la empresa que corre con la responsabilidad de la gestión, de la administración del tema de electricidad, de energía eléctrica en nuestro país. Y la ANDE, señores, no es una isla en esta realidad y también está afectada por los efectos de la inflación en materia del cambio entre el guaraní y el dólar. Entonces, sí, el ingeniero Canese menciona que nosotros le regalamos, y yo pienso que en la forma en que él se manifestó, si las comillas valen también en la fuerza de expresarse así. Entonces, ¿por qué se dice le regalamos? Porque la Electrobras tiene que pagar menores costos. ¿Y acaso nosotros decimos que le regalamos a la ANDE? ¿Acaso nosotros decimos de cuáles van a ser los efectos también que esta reducción de tarifa vengan a representar en el costo del servicio eléctrico que la ANDE adquiere de la Itaipú Nacional? Y en términos muy simples, Carlos Peralta, audiencia de Radio 1 de Marzo y Marcando Pautas, y gracias por la propaganda, esta reducción de tarifa va a representarle a la ANDE una reducción de costos en el año 2003, porque la tarifa es para el año 2003, en el orden de $24 millones, lo que representa el costo del servicio eléctrico de Itaipú para la ANDE de aproximadamente 2 meses, mis queridos amigos. Y eso se menciona. Aparte de la Itaipú, alguien menciona así como un hecho positivo, o eso no le afecta a la ANDE, y si no le afecta a la ANDE, no le afecta al país, o le alivia a la ANDE en esta difícil situación financiera por la que está atravesando también. Ingeniero, pero eso, ayer le preguntaba eso al presidente de la ANDE y él decía que finalmente los beneficios de esa reducción no los va a sentir la gente, porque la deuda es tan grande de la ANDE, exactamente. Sus necesidades de aumento van a ser menores. Y tal vez, pero nos decía eso, que eso no va a repercutir en la gente, no va a bajar la tarifa para el usuario finalmente, ¿verdad? Yo no sé, permiso Carlos, estaba apenas en el séptimo de los 8 puntos que anoté para este apartado y creo que es importante porque me estás insinuando un cierto comentario en lo que pueda representar ese beneficio para la ANDE en su relación con la Itaipú, en la tarifa de la ANDE con el consumidor paraguayo, para vos, para mí, para el ingeniero Ricardo Canese, Ángel Recalde y Valdés y todos nosotros, ¿no es cierto? Porque la ANDE paga eso, su compromiso con Itaipú es en dólares. En dólar. Y a nosotros nos factura en guaraníes. Sí, no explicó eso. Perfecto, pero yo dejo esa parte, respetuoso que soy de los niveles de competencia empresa a empresa y de sus circunstanciales administradores, para que los responsables por la gestión de la ANDE entonces se manifiesten, y yo creo que tendrán sus razones para afirmar aquello que el presidente había dicho ayer. Por último, comienzo a sentirme más aliviado, porque dentro de los argumentos esgrimidos por el ingeniero Canese, y que nosotros los hemos ido rebatiendo puntualmente a lo largo de esta muy agradable charla,
agradable en el tiempo que estamos al aire, pero con sus sesiones de boxeo en los cafecitos, ¿no es cierto? Pero me siento mucho más confortable, me está interrumpiendo, Carlos, espérate. Me siento mucho más confortable cuando el ingeniero Canese geográficamente ya se está aproximando más aquí a la región, porque ya no está hablando tanto del Golfo Pérsico y de Irak, ya está hablando de la carne y de la aftosa en el Brasil y cosas así, ¿verdad? Pero de repente me sentí un poco preocupado y sorprendido cuando tuviste la impresión que el ingeniero Canese estaba redondeando sus apreciaciones. Y dije yo, de lejos, el ingeniero Canese no está redondeando todavía. De lejos. ¿Por qué? El ingeniero Canese seguramente al momento de redondear irá a utilizar los mismos adjetivos que son comunes para él en sus diferentes artículos cuando, sin el menor desparpajo, él los trata a los directores y a todos los que están en la gestión de la administración de la Itaipú Binacional, por el hecho de estar en esa gestión, de corruptos, irresponsables, delincuentes, ignorantes y cosas así por el estilo. Y al menos mi conciencia, mi formación como persona y como profesional, lejos están de aceptar tamaños adjetivos. Muy bien, Carlos, me prendí. Después de 20 minutos, media hora de intervención, podría hablar 2 minutos por lo menos. No, 12 minutos. Igual los mismos 12 minutos que vos tuviste antes de ir a los consejos comerciales. ¿Sabes qué? No, yo te dije la cosa. Breve nomás, mira, pero... acá evidentemente no nos vamos a poner de acuerdo. No. La intención mía era que la gente escuchara tu posición y la posición del ingeniero Ayala Curler, de la Itaipú, ¿verdad? Para que la gente tratara de entender un poquitito más esto que vos decís y esto que ellos niegan, de que esto es un negocio solamente para Brasil y no es un buen negocio para Paraguay, y que finalmente esto es el comienzo de otra deuda espuria como la anterior, y que ellos niegan, que pueda ser así, ¿verdad? Es decir, pero, no, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Si vos comenzás, él sigue, después vos vas a seguir, y él va a seguir, y vamos a pasarnos toda la mañana y todos tienen que trabajar. Claro, ¿verdad? Yo también tengo que trabajar, pero sí. Bueno, vamos a redondear 3 minutos para vos y 3 minutos para el ingeniero Ayala Cunle y terminamos el programa, porque Porfirio, mira, Porfirio es más duro que Vicente. Voy a ser muy breve, voy a tratar de ir a hacer menos de 3 minutos. Primero, y claro, yo creo que el ingeniero fue claro de que, por lo menos al estudiar las preferencias, la parte brasileña quería una mayor reducción. O sea, si hubo una indicación, presión o no del gobierno brasileño, no sé, pero lo que él ha dicho creo que es muy claro. El gobierno brasileño quería una mayor reducción, y es lo que yo insisto, acá el riesgo muy grande, en un momento para más de recesión, de crisis, que la sentimos nosotros y ella, si ahora se ha reducido en un gobierno que se está yendo, indudablemente las presiones para no volver a subir van a ser demasiado grandes. O sea, es una medida absolutamente... Te pregunto una cosa, y para una aclaración para los dos. ¿Las políticas de Itaipú son políticas de gobierno o son políticas de Estado? Sobre todo lo que se refiere a en Paraguay deberían ser políticas de Estado. Yo creo que para Brasil, o sea, la información que yo tengo para Itamaraty es una de las políticas de Estado más importantes. Bueno, entonces me parece que excede, que venga o se vaya un gobierno, me parece que no... No, correcto, si es, Carlos, justamente, yo creo que se tenía que haber elevado esto en nuestro país, que es lo que también el ingeniero ha dicho acá, que no hubo elevar a la Cancillería y a las máximas instancias en un momento en que justamente... Y bueno, es lo que yo entiendo. Yo creo que hubo un guiño en todo caso, lo pero llevamos no se llevó a discutir contra el presidente de la República. Sí, bueno, está bien, y yo creo que el presidente de la República es responsable de esto. O sea, aunque haya por omisión o por acción. Lo cierto es que no hubo ese paso oficial y no hubo una conversación de cancillerías que hubiese por lo menos haber permitido llevar la discusión a otro nivel, que a mí me parece muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que, y ahí donde nuestro país tenía que haber buscado justamente esto que vos mencionaste, que lo dice el presidente de la ANDE, o sea, si el Brasil está tan interesado, pues esa es la verdad, y lo acaba de reconocer el ingeniero Ayala Cunle, ellos querían una baja aún mayor. Bueno, si está tan interesado, y bueno, era el momento de una serie de cuestiones que hacen a la equidad, porque lo que nosotros estamos pidiendo como país, Carlos, que tengamos acceso al subsidio que largamente ellos han tenido durante tanto tiempo, que esta deuda de la ANDE, que se le aplica unas tasas ahí verdaderamente usurarias, ¿no es cierto?, que además las tasas de Electrobras, y son usurarias, pues 7,5% más de inflación en los Estados Unidos. Si llega a haber una inflación grande en los Estados Unidos, como es muy probable, y vuelvo a decir, aunque acá no le gusta el tema de la guerra de Irak, eso lo vamos a tener hasta en la sopa,
y acabo que van a agarrar y lo va a tener. Y bueno, entonces allí la inflación de Estados Unidos, ¿a cuánto puede ir nuestra deuda con Electrobras? ¿Cómo vamos a quedar agarrados? Entonces va a ser 7,5% más la inflación de Estados Unidos. Y cuando hubo otro tipo, cuando cayó el Shah de Persia, la inflación de Estados Unidos pasó los 2 dígitos. O sea, no hay que olvidar eso. Entonces, bueno. La Cancillería también ya. Y también, que sería bueno que opine también. Bueno, gracias Ricardo Canese. Gracias a ustedes. Ingeniero, por último, usted tiene sus 3 minutos. Es mi tiempo y evidentemente que el ingeniero Canese no puede con su genio y volvió a ponerme preocupado porque retornó a Irán con el Shah de Persia, inclusive ahora ya se remontó muy en el pasado ya. Pero quiero nomás así, haciendo uso entonces del tiempo que me estás concediendo, Carlos Peralta, para decir, el presidente de la República es responsable. El presidente de la República nombra los directores y consejeros de la Itaipú. Y en el caso particular del director general paraguayo, propone el Congreso a través del Senado, da su acuerdo y finalmente el presidente decreta el nombramiento. Entonces es en esa condición que estoy desempeñándome como director general paraguayo de la Itaipú Binacional. Y es interpretando eso entonces y las responsabilidades y la expectativa que mi nombramiento ha generado en el ambiente nacional, es que hacemos lo posible junto con el equipo de directores que yo he indicado, ¿no es cierto? Y por quienes me siento realmente satisfecho y orgulloso por la gestión que vienen desempeñando hasta hoy. Entonces, así como los gerentes por ellos indicados, entonces cuando digo hacemos, y en particular, esta persona, Jorge Ayala Congle, hace lo posible entonces porque el presidente de la República se sienta responsable por nuestros aciertos. Y evidentemente como personas humanas que somos, también somos pasibles de errores, pero que entonces esos errores sean los menores posibles e involuntarios. Pero no puedo dejar de citar lo que al comienzo de su última intervención el ingeniero Canese haya manifestado: estamos generando de nuevo una deuda espúrea. Moho y pico 11 petal de deuda espúrea piajú. ¿Cómo estaríamos generando si nosotros estamos diciendo hasta el hartazgo que estamos haciendo que el calendario de pagos de la deuda de la Itaipú con la Electrobras se vaya cumpliendo rigurosamente año a año, y que los otros pagos referentes a los otros préstamos donde están, como dije, notadamente, por ejemplo, el BNDES, el Club de París, los bonos Brady, se están pagando también? Y como referencia, porque nos citamos todavía esos otros préstamos que en el año 1996 eran del orden de 2.800 millones de dólares, hoy está el saldo deudor en 1.090,7 millones de dólares, y Catuñamboapu a 1.100 millones de dólares, entonces, mi querido Carlos Peralta. Entonces, estamos pagando nuestros compromisos en ese camino absolutamente incontestable de hacer que en el año 2023 Itaipú tenga su deuda cerrada o cancelada. Y por otro lado, en el tema del compromiso con la Electrobras, ¿qué deuda espúrea estaríamos nosotros generando si estamos pagando entonces conforme a esos calendarios? Y me sorprende cuando también en algunas manifestaciones, como dije, del doctor Sayas, a quien lo respeté en todo su tiempo en que estuve vinculado a él como director técnico cuando él se desempeñaba como director general paraguayo, de que Itaipú estaba entrando en atrasos de pago de sus compromisos con la Electrobras y que para el efecto estaba asumiendo nuevos préstamos de la Electrobras para salvar esa situación. Y eso es falso. Y voy a decir pausadamente, eso es falso. Y voy a decir en un otro tono, en un otro decibel, eso es falso, mis queridos amigos. Porque los únicos compromisos nuevos de préstamos que la Itaipú Binacional asumió con la Electrobras son aquellos que ya dije y se refieren específicamente a obras de inversión dentro del plan de conclusión de obras de la central y para la instalación de las 2 unidades adicionales 9 a 18A.
Muchas gracias, Carlos Peralta. Gracias. Valoré muchísimo esta posibilidad de intercambiar ideas contigo, con el ingeniero Canese, y seguramente habremos salido aprendiendo todo de esto, como siempre es mi filosofía. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Jorge Ayala Cusle, director general paraguayo de Itaipú, ingeniero Ángel Recalde y también el ingeniero Luis Valdés. Muchas gracias por la presencia de usted. Gracias, Ricardo Canese. Gracias a vos y a las órdenes. Bueno, vamos a los consejos comerciales.